Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, representa un pilar fundamental para la investigación científica en México. Como principal organismo gubernamental dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología, CONACYT desempeña un rol crucial en la financiación, coordinación y ejecución de proyectos científicos que abordan los desafíos más apremiantes del país. Durante el sexenio de López Obrador, la dirección de Elena Álvarez Bulla en el CONACYT ha sido objeto de críticas por su mal desempeño y su enfoque desfavorable hacia el desarrollo de la investigación. En lugar de fomentar el avance de las ciencias, las humanidades y la tecnología, Álvarez Bulla ha implementado recortes significativos en el presupuesto de programas esenciales, debilitando el apoyo a investigadores y proyectos que son vitales para el progreso del país. Esta política de austeridad ha generado un entorno de incertidumbre y desmotivación en la comunidad científica, afectando negativamente la capacidad de México para competir en el ámbito global de la investigación. Eduardo Aranda Bricaire es investigador titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAB. Eduardo, la directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, parece tener varias fobias, prejuicios, delirios incluso de carácter ideológico, que no científico, que han afectado su desempeño como cabeza de esta institución tan importante para el desarrollo científico. ¿Cómo ha impactado estas fobias, estos delirios en la agenda de investigación del país? El impacto ha sido muy negativo. Yo he venido siguiendo el desempeño de la doctora Álvarez Bulla al frente de CONACYT desde que fue nombrada, desde el largo periodo de transición de gobierno entre la presidencia del licenciado Peña Nieto y el licenciado López Obrador. Y antes de tomar inclusive posesión del cargo como directora del CONACYT, la doctora Elena Álvarez Bulla trató de influir en que el doctor Cabrero, en esa época director en funciones de CONACYT, suspendiera las administraciones a proyectos de investigación ya en curso, sin tener ni siquiera un nombramiento formal ni tener ninguna capacidad legal para tal cosa. Eso es como el primer antecedente que tenemos. Ya una vez en funciones, inició, pues yo me atrevo a decirlo con el pie izquierdo, con nombramientos muy polémicos de gente que estaba lejísimos de tener la capacidad profesional o el reconocimiento científico para ocupar carteras muy importantes dentro del propio CONACYT. Tan es así que estas personas tuvieron que renunciar a los pocos días de haber sido nombrados. Otro nombramiento que yo considero muy desafortunado fue el del doctor Mario de Leo Winkler como director del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor de Leo Winkler tiene un doctorado, me parece que en astrofísica. Sin embargo, su producción científica es muy, muy escasa. Un par de artículos cuando fue nombrado director del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues es difícil pensar que una persona con tan poca experiencia en la investigación pueda dirigir a las mentes más brillantes del país en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, en la Junta de Gobierno del CONACYT de antaño participaban miembros de la comunidad científica mexicana, de la UNAM, del Politécnico, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados al cual yo pertenezco, y fueron eliminados de la Junta de Gobierno del Consejo y sustituidos por todos los secretarios de Estado del gabinete, incluidas las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues con todo el respeto que me merece el general secretario y el almirante secretario de las Fuerzas Armadas y de la Marina, pues yo creo que no tienen la visión general como para poder opinar cómo se debe desarrollar la ciencia en el país. Durante los últimos 20 o 30 años, la comunidad científica había pugnado porque la inversión en materia de ciencia y tecnología en el país alcanzara el 1% del Producto Interno Bruto. Esto nunca se alcanzó, siempre hemos estado lejísimos de ese objetivo del 1%, pero al menos ya estaba plasmado en la Ley de Ciencia y Tecnología de que debían darse incrementos anuales a la ciencia y tecnología hasta alcanzar ese objetivo de 1%. Y en la nueva ley promovida por la doctora Álvarez Bulla se elimina dicho objetivo del 1% y se sustituye por decir que
la inversión en ciencia y tecnología cada año deberá ser superior a la del año pasado. Pero si descuentas inflación u otros efectos económicos de ese tipo, en términos reales no te acercas al 1%. Y esto se puede demostrar con números reales. En el último año de gobierno del licenciado Peña Nieto, el presupuesto de CONACYT llegó a 42,000 millones de pesos, mientras que el último año de gobierno del presidente López Obrador, dicho presupuesto se ha reducido a 21,000 millones de pesos, la mitad. Es clarísimo que hay un retroceso. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de Rosaura Ruiz, quien fue nombrada recientemente por Claudia Sheinbaum como la nueva directora del CONACYT? ¿Crees que habrá un cambio en la dirección de esta institución o mantendrá un poco el proyecto de Álvarez Bulla? Déjame ahí precisar que la doctora Rosaura Ruiz fue nombrada nueva secretaria de Estado, porque el plan de gobierno de la doctora Sheinbaum es elevar el CONACYT a rango de Secretaría de Estado. Y es difícil leer cuál puede ser el efecto. Digamos que si estuviéramos hablando de una administración que se tomara en cuenta a los científicos, que se tomara en cuenta el conocimiento realmente emanado de los laboratorios y de las aulas, el hecho de darle jerarquía de Secretaría de Estado al antiguo CONACYT podría parecer una cosa buena, ¿no? Porque entonces se le da reconocimiento. Tomo esta noticia con un grano de sal por dos cosas. Primero, porque en las primeras entrevistas de la doctora Rosaura Ruiz, ella inmediatamente se apresuró a decir que se cuidarían los recursos, que no habría despilfarro. Déjame utilizar un poco el lenguaje coloquial, ¿no? Pues es más o menos de lo mismo que hemos sufrido durante los últimos años. Y segundo, del antiguo CONACYT dependen, pues presupuestalmente al menos y operativamente en muchos casos, unos 20 o 25 centros públicos de investigación, los llamados CPIs, como son el CICES, el Colegio de la Frontera Norte, el INAO, el IPCID, el propio CIDE, etc. Y para mí esto sería un embrollo administrativo mayúsculo, porque los trabajadores de dichos centros públicos de investigación, en su gran mayoría, pertenecen al apartado A por ser organismos públicos descentralizados. Si ahora los absorbiera una Secretaría de Estado, necesariamente pasarían a formar parte de la Administración Pública Federal Centralizada, y entonces pasarían a formar parte del apartado B en lugar del apartado A. Realmente no quiero ni imaginar todo el problema presupuestal, administrativo y laboral que conllevaría esto. La doctora Ruiz es muy querida, es muy reconocida y sí, por supuesto que da una luz de esperanza, ¿no? Pero pues yo pienso que es muy pronto para poder juzgar si esto va a beneficiar o no a la ciencia en México, y tal vez esto lo sabremos en los próximo par de meses, ¿no? Cuando veamos ya sus políticas más definidas y su plan de trabajo. Yo he seguido el funcionamiento de CONACYT a lo largo de los últimos años y quiero mencionar algo que a mí me parece muy lamentable de la administración de la doctora Álvarez Bulla, y que debo decirlo, para ser completamente sincero, pues que también me motiva un poquito un sentimiento, vamos a decir, de cariño hacia esta antigua publicación. La revista Ciencia y Desarrollo, que se publicó por el antiguo CONACYT durante 44 años ininterrumpidos, en las épocas que no había ni correo electrónico, ni redes sociales. Estoy hablando de los años 80 y 90. Yo estudié en provincia, en la ciudad de Pachuca, y realmente era un bálsamo refrescante ver esta publicación mes con mes y descubrir un poquito de lo que ocurría en la ciencia en el país. Y la doctora Álvarez Bulla decidió desaparecer esta publicación de un plumazo después de 44 años de publicarse, y lo sustituyó por una revista que se llama Ciencia y Humanidades. Esta publicación usurpa en algún sentido el nombre de una revista sudamericana que lleva el mismo título, y desde el año 22 hacia acá, esta nueva revista solamente ha publicado 6 números especiales, de los cuales desconocimos en su momento la convocatoria, las motivaciones de ese número especial, los editores que iban a curar las ediciones especiales. Entonces pareciera pues nada más un capricho, ¿no? De querer sustituir algo que funcionaba bien
por algo que no funciona. No quiero dejar de mencionarlo porque a mí sí me dolió mucho la desaparición de Ciencia y Desarrollo. Eduardo Aranda Bricaire es investigador titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica del CINVESTAB. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. El 31 de julio de 1944, a las 8:45 de la mañana, un piloto francés despegó a bordo de un Lightning P-38 desde una base aérea en Córcega. La misión de aquel comandante era realizar un reconocimiento sobre las posiciones y los movimientos de las tropas alemanas en el Valle del Ródano, en Francia. Con una autonomía de vuelo de 6 horas, se esperaba que el aviador regresara a salvo y con la información necesaria para delinear los movimientos del desembarco aliado en Provenza, pero este nunca volvió. El piloto desaparecido era Antoine de Saint-Exupéry. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry es ampliamente conocido por su icónica obra El Principito, un clásico de la literatura que ha cautivado a generaciones con su profunda sencillez y sus sabias enseñanzas. Pero más allá de este emblemático libro, Saint-Exupéry fue un escritor, periodista y piloto de aviación que tuvo una vida marcada por el viaje, la aventura y el riesgo, algo que se refleja en muchas de sus obras, como su relato El Aviador, sus novelas Correo del Sur, Vuelo Nocturno y Tierra de Hombres, o sus memorias tituladas Piloto de Guerra. Para conmemorar su 80 aniversario luctuoso y profundizar en su obra y legado, hoy nos acompaña Siham El Khoury Caviedes, licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Siham, para quienes no conocen al escritor, ¿puedes decirnos quién es Antoine de Saint-Exupéry? Para mí, Saint-Exupéry era un explorador que supo conservar dos cosas, y creo que esas son las razones por las que pudo explorar en primer lugar. Antes que nada, una mirada infantil, y ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. No quiero hablar de lo infantil como un sinónimo de ingenuidad, sino una mirada que es capaz de capturar, diría yo, las pequeñas cosas, los detalles que solemos olvidar, sobre todo conforme crecemos, pero que él mantiene a lo largo de su obra, no solo en El Principito, que lo consagra en la literatura universal y que nos hace reconocerlo como parte de la literatura infantil clásica, sino también en el resto de su obra, que no pertenece como tal a la literatura infantil, pero que sí muestra estos rasgos. Saint-Exupéry siempre estuvo desde pequeño interesado en aquello que el resto de la gente no podía ver. Y también le gustaba mucho cambiar la perspectiva de las cosas. Cada experiencia, digamos, era como si la tomara en sus manos y la explorara desde todos los ángulos. Y eso lo que creaba era un poder de transformación de la experiencia. Él decidía cómo iba a interpretar lo bueno y lo malo, los accidentes, las tragedias, que tuvo muchas en su vida, los placeres, incluso en lo pequeño. Y a partir de eso, creó una perspectiva optimista de la vida, una esperanza que muchas veces desafiaba la explicación, las expectativas, la lógica. Y esa mirada infantil que mantiene el interés en lo que muchas veces damos por sentado o se vuelve cotidiano en nuestra vida es lo fundamental que conserva Saint-Exupéry a lo largo de su vida, que se refleja en su obra y que lo vuelve un explorador. Eso en primer lugar. Y la segunda cosa es la incapacidad de resignación, que también es algo que vemos mucho en la infancia. Es algo que no puede ser del todo conveniente en cualquier situación en la vida, pero en el caso de Saint-Exupéry, esta incapacidad de resignación estaba destinada a algo muy específico, y era resignarse a una vida que fuera segura, que fuera aceptable socialmente, pero que fuera infeliz o que careciera de lo que él consideraba esencial. Esa incapacidad de resignación fue lo que hizo que desde pequeño le calificaran de indisciplinado, que le dijeran que debía concentrarse en otras cosas, que debía poner los pies en la tierra, vaya. Bueno, a un futuro piloto que definitivamente no pondría los pies en la tierra. Claro. Eso fue lo que lo mantuvo a flote con esta mirada tan característica suya y que vuelve también a su literatura un clásico. Es un hombre que convierte su obra
en casi un repositorio de sus reflexiones y que por lo mismo se vuelven atemporales. Son reflexiones que contestan a preguntas que tenemos en general en nuestros corazones y que muchas veces, ya sea que olvidamos o a lo mejor no sabemos cómo darles voz. Y creo que eso es lo que hace que su literatura sea clásica y que a él lo podamos calificar antes que como periodista, como escritor, como aviador, como ilustrador, primero como un explorador. Desde ese punto de vista, desde esa inquietud de alma casi. ¿Cómo fue tu experiencia leyendo al escritor francés por primera vez? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Qué te atrajo en un primer momento y luego qué te suscitó el seguir leyéndolo? Mi experiencia leyéndolo fue fuera de lo común porque creo que El Principito, sobre todo, siendo la obra que es así de conocida, es o una lectura obligatoria en la escuela o si no, una lectura casi obligatoria en casa. Quienes no han tenido la oportunidad de leer El Principito, entonces podrían encontrarse a lo mejor al Principito en películas o en recuentos de otras personas. Entonces, bueno, y en todas las casas del mundo y en todos los regalitos literarios jamás, ¿no? Exactamente, El Principito está en todos lados. Recuerdo mucho que un amigo me preguntaba, ¿es que habrá alguna casa en el mundo que no tenga El Principito? Y les cuento que mi casa era esa única casa. Y cuando yo entré a secundaria, todavía no tenía El Principito. Y en secundaria una profesora, que además era la profesora, no era la más estricta, la más seria, la más culta también, nos daba matemáticas. Tenía ya 65 años en esa época, para que se imaginen el perfil. Y me encuentro con Saint-Exupéry primero, justamente a través de ella, porque le pregunta a un compañero que de plano no quiere tener clase, profesora, ¿cuál es su libro favorito? Y ella detiene la clase, algo que nunca jamás en la vida hacía, pero ese día lo hizo, nada más para decirnos El Principito. Y yo estaba pues impactada porque no podía habían creer roto a ese mujerón. Exactamente. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que esta mujer grande y seria y culta, con esta presencia imponente, vaya, todo lo que yo una creía autoridad, tenía sensibilidad? Exactamente, ese tipo de persona que tenga un lugar especial en su corazón para un libro infantil. Yo en secundaria que seguía bajo la idea de que la literatura infantil era más simple o más sencilla, algo que después aprendí que era, bueno, lo más lejano de la verdad. Y mi maestra continuaba diciendo, sí, claro, es que yo lo releo cada año y cada año encuentro cosas nuevas. Dije, cada año tiene 65 veces. Estaba haciendo matemáticas y diciendo, es que, ¿cómo puede ser que un libro infantil tenga esa vigencia? Vaya. Entonces, cuando me acerco al Principito, tengo la extraordinaria posición de una adolescente que no es niña, es demasiado grande para ser niña, pero es demasiado joven para ser adulta. En esa transición entre dos etapas que entran en juego en El Principito, y además yo entré con el objetivo específico de entender por qué mi profesora estaba tan interesada, o en otras palabras, por qué este libro de niños le hablaba a adultos. Claro. Entonces, que por ahí hay una buena frase, ¿no? De todo buen libro para niños es un buen libro para adultos. Es completamente cierto. Leyéndolo, lo primero que pensé con este narrador en primera persona que tiene El Principito es que se trataba de un niño. Vaya, yo leí el título El Principito y asumí que el Principito era quien hablaba. Y tardé en entender que quien hablaba era un adulto. Entonces, lo primero que me atrapó era que estábamos ante un narrador adulto que podía sonar como niño. Y de ahí lo que me hizo continuar leyendo el libro y luego el resto de la obra de Saint-Exupéry fue ver que para este autor había prioridades muy distintas a las que me estaba enseñando el resto del mundo. Y me hizo cuestionarme también qué de la vida adulta yo no quería para mi propia vida en el futuro. Lo sentí como una advertencia casi, la primera vez que leí El Principito, como no perder de vista lo importante. ¿Podrías, como para contextualizar a quienes no lo han leído, contarnos justo de qué se trata y por qué crees que resulta tan popular? ¿Por qué no sigue hablando a niños, adolescentes como tú por primera vez y adultos como tu maestra? Bueno, El Principito comienza con un piloto que se estrella
en el desierto, justamente como le sucedió a Saint-Exupéry en algún momento de su vida. Y ahí, en medio de la nada, entre el silencio, muy lejos de las poblaciones humanas que conocemos, escucha la voz de un niño que le pide pintarle un cordero. Es una experiencia muy extraña, pero lo que ve el piloto es que este niño no parece estar perdido. Y lo que sigue en el libro es una serie de conversaciones con el Principito que le hacen entender que este niño, el Principito, viene de otro planeta, que ha explorado distintos planetas. Y en estos planetas lo que vemos son, en resumen, las distintas versiones casi arquetípicas de adultos y cómo desde el punto de vista infantil, vivir como un adulto, digamos, respetable en esa época, persona bebedora, cómo vivir como un hombre de negocios o como un farolero, cómo eso puede crear una desconexión con otras personas y con lo que nos hace humanos al final de cuentas. Entonces, todo lo que yo diría que conecta las distintas conversaciones con el Principito que tiene este piloto es reconexión y el recuerdo de lo que debería importarnos, ¿no? Y de cómo esto que pensamos que es cotidiano realmente podría ser milagroso si tan solo le prestáramos la atención debida. Ese es el Principito en general. Y creo que precisamente por eso es tan famoso y por eso nos sigue cautivando, ¿no? Decía Borges que un clásico es un libro que no caduca precisamente porque cada vez que se abre o que se vuelve a leer, vuelve a decirnos algo. Claro. Y el Principito tiene justamente eso y responde preguntas que en el fondo, pues, tenemos como humanidad en la experiencia del mundo. Hace poco más de un mes celebrábamos en Nexos y en Ibero 90.9 Bloomsday, ¿no? La fiesta del Ulises de Joyce. Exacto, y hablábamos sí. sobre ese clásico, ¿no? No solamente porque la novela tiene 1000 páginas, sino también porque son ese tipo de clásicos, esos libros que no tienen fondo, ¿no? Siempre les puedes estar rascando más y más, en buena medida porque hacen justo lo que dices, ¿no? Responden a preguntas a veces incontestables, pero irrenunciables. Eso es lo que creo que hace el Principito. Y lo hace desde una trinchera muy particular, que es la literatura infantil y juvenil. Esta literatura puede tener un lenguaje más sencillo, puede tener imágenes más vívidas, pero es construida con el mismo nivel de riqueza, diría yo. No, y sabemos que lo sencillo es complejísimo. Y ahora quisiera pasar a la otra etapa menos conocida de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Que como ya decías, y me encantó tu introducción, pues no tuvo una vida precisamente tranquila. Su carrera como piloto aviador lo llevó a dirigir una aerolínea en Argentina, a estar perdido en el desierto de Sahara rumbo a Saigón y bueno, y a combatir hasta la muerte en la Segunda Guerra Mundial. Entonces me gustaría saber cómo se refleja todo esto, toda esta visión de explorador que mencionas en los otros libros que son menos conocidos, ¿no? En sus memorias que son Piloto de Guerra, en Vuelo Nocturno, en Correo del Sur. Cuéntanos sobre esa literatura. Saint-Exupéry, claro, no tiene una vida para nada tranquila. Está repleto de accidentes aéreos. Tiene una vida de aventura, porque eso es lo que quiere desde pequeño. Saint-Exupéry crece como el Principito, pero esa infancia se ve más reflejada en su última obra, que es la que lo consagra universalmente, ¿no? En la literatura. Pero el resto de su obra, que es menos conocida, contiene relatos cortos, novelas, e incluso también artículos periodísticos que nos hablan de una pluma con muchos tintes autobiográficos, diría yo. Y me parece que podríamos casi marcar en un mapa el paso de Saint-Exupéry por el mundo simplemente a través de sus obras. Entonces, por ejemplo, su primer relato, El aviador, y su primera novela también, Correo del Sur, habla mucho de sus emociones como piloto, que comienza entrenándose desde el vuelo civil y que más tarde se entrenaría para vuelo de guerra. Y habla también de su paso por Francia, por España, Marruecos, Mauritania, Dakar. Específicamente en el desierto de Marruecos es donde escribe gran parte de la primera novela, que es Correo del Sur, y se nota, tiene muchas reflexiones sobre el desierto en esa obra en particular, y estas reflexiones perdurarían hasta otra obra que es Tierra de los Hombres. Tenía un gusto especial, digamos, por un ambiente
que se sentía solitario, que debería sentirse como un vacío, pero que lo cautivaba más que preocuparlo. Eso se puede ver en su primera obra. Luego tenemos Vuelo Nocturno. Vuelo Nocturno lo escribe después de vivir en Argentina y después de su paso también por la Patagonia. Recordemos aquí también que Saint-Exupéry se vuelve un piloto en una época donde cualquier fallo humano, mecánico, de cualquier tipo, por más pequeño que fuera, podía representar la muerte. Y volar en una zona como la Patagonia, volar cerca de los Andes, lugares con climas terribles, era un riesgo gigantesco. Era casi una misión suicida para mucha gente. Y lo que hace en Vuelo Nocturno, luego aparte el vuelo nocturno, ¿verdad? Todavía más riesgoso. Lo que hace ahí es una reflexión, es casi una epopeya para quienes desde la cabina de mando enfrentan todo tipo de peligros y lo hacen con una convicción que no cualquier persona desarrolla, pero que nace de un gran amor por lo que hacen, un gran amor por la aventura y también un sentido casi de compromiso por explorar el mundo en el que nació, ¿no? Pues eso es lo que lo lleva a regresar al piloteo de aviación de guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así como, esta no puede ser mi compromiso, no puede ser enteramente técnico, porque si mal no recuerdo, él en Argentina estaba desarrollando tecnología aérea. Dice, no me puedo quedar cómodamente aquí haciendo planos y cálculos, ¿no? Tengo que ir al frente. Exactamente, y esto lo tiene en varias de sus obras. Dice, es que no puedo ser nada más un diseñador, yo tengo que salir, no puedo ser nada más un geógrafo, tengo que explorar, no puedo ser nada más una persona que predica ciertas cosas, tengo que practicarlas, y eso en su vida en general lo podemos ver. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí escribe Piloto de Guerra, que son sus memorias. Y también algo que me impresiona mucho en esta obra es que vemos su conexión con el avión mientras surca los aires, ¿no? Cómo se siente él como un piloto. Y uno esperaría encontrar en las memorias de un piloto de guerra párrafos y párrafos de cómo la muerte se acerca y a lo mejor está entre las nubes, pero no, lo que encontramos en Saint-Exupéry es que él, desde la cabina de mando en su avión, está no solo tranquilo, se siente en casa, incluso en medio de una guerra. Es algo impresionante y que también es algo que me cautiva. Algo que escribe durante, digamos, su estancia en el frente y cosas por el estilo, o sea, al estilo Marco Aurelio, así mientras me voy a mi tienda de campaña escribo y luego me subo al avión y voy a la batalla. Este en particular no. Lo escribe un poco después de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, pero él dice que muchos de los pasajes se le ocurrían tal cual durante el vuelo. Es algo recurrente en sus obras que las escribe o las publica un poco, digamos, 2 o 3 años muchas veces después de su experiencia, pero recuerda impresionantemente, que casi, no sé, con exactitud, palabras que le dicen, detalles muy específicos que cuesta trabajo creer que se recuerdan 4 años después del incidente, pero que él tiene frescos en la memoria y que hacen pensar a quienes lo leemos que está hablando pues en ese momento o que está escribiendo durante el riesgo, la aventura, el accidente. Y Piloto de Guerra en específico se publica, me parece que 3 años después de su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al menos 3 años después del servicio que recuenta, porque va y viene varias veces. De hecho, la última vez no regresa, pero las veces que regresaba directamente a escribir. Y no solo escribía de la guerra como piloto. Por ejemplo, entre 1932 y 1938, me parece, son 5 años en los que Saint-Exupéry se dedica a escribir para el Paris Soir, que es un periódico muy importante en ese tiempo, y lo mandan a Rusia, a Vietnam, lo mandan a cubrir la guerra civil española, por ejemplo. Sí, la hace de corresponsal de guerra también. Exactamente, corresponsal de guerra. Y vaya que era una persona valiente, y más que valiente, me parece que algo que predomina tanto en esos artículos como en sus novelas y su memoria
es esta mirada casi como de pájaro, que puede tomar un sentido literal cuando esté en el avión, pero que también puede ser un poco más simbólica o figurativa cuando está observando a la humanidad casi como desde fuera y piensa, ¿de qué se trata la guerra? ¿Por qué hacemos la guerra? ¿Qué pasa cuando, no sé, tenemos este instinto de supervivencia? ¿Cómo enfrentamos los accidentes y las tragedias que se sienten impensables, pero que suceden? ¿En qué consiste al final, pues, la naturaleza de nuestra memoria? Se hacen preguntas que, diría yo, son universales y se las hace desde un poco esta mirada de pájaro, a pesar de que está más que inmerso en estas situaciones. Por último, quería preguntarte, ¿cómo recomendarías empezar a leer a Antoine de Saint-Exupéry? Sobre todo para aquellos que no han leído nada o para aquellos que han leído, como casi la mayoría de nosotros, El Principito, pero nada más. La primera respuesta es la evidente. Si no hemos leído El Principito, podemos empezar por ahí. Es la más amena, la más digerible. Y también si hay gente que no tiene a lo mejor el tiempo para dedicarse a una lectura más extensa, El Principito es excelente. Ahora, si ya leímos El Principito, lo que yo recomendaría personalmente es meterse ahora a Tierra de los Hombres. Tierra de los Hombres es el antecedente del Principito, pero es un antecedente muy sutil. No lo notaríamos a lo mejor en una primera lectura. Tierra de los Hombres la escribe Saint-Exupéry después de que se estrella contra una meseta en Libia y queda perdido en el desierto del Sahara junto con André Prévost, que era su mecánico en ese tiempo y bueno, eran inseparables mientras volaban. Imagínense que se queda días nada más con su mecánico, caminando, vagando por el desierto sin provisiones, en espera de un rescate milagroso que sí llegó y fue un milagro porque nadie esperaba que los pudieran rescatar. Claro. Y durante estas como divagaciones, digamos, en el desierto, después contaría a Exupéry que se sentía no solo perdido, sino que se sentía un poco como, sí, desconectado del mundo. Y en un lugar excelente para, contra todo pronóstico, en vez de apanicarse, comenzar a reflexionar y a crear. Después también contaría que es en esos días que se le ocurre el Principito. El Principito dice que llega a él. Entonces, un poco diría yo que el Principito es como un encuentro casi con nuestro niño, niña, niñe interior y un poco visto desde dentro. Tierra de los Hombres es un poco esa misma experiencia pero vista desde fuera, no solo cómo restablecemos contacto con esa niñez que esperamos no haber perdido, sino también cómo honramos esa perspectiva, cómo la conservamos en el mundo un poco más inmediato. Esto se mezcla también con muchas reflexiones, por ejemplo en el desierto, cuando dice que sí se siente separado del mundo, que ahí está la verdadera soledad, que ya conoce, porque recordemos que para este punto ya ha pasado por el desierto de Marruecos, ya ha escrito ahí, ya sabe lo que es estar en el desierto y ha estado años también visitándolo. Pero nunca había estado perdido de esa forma. Y lo que le sorprende en ese viaje y que se ve en Tierra de los Hombres es que en ese lugar, lejos de envejecer, uno parece que rejuvenece, que el mundo más bien envejece alrededor, wow, lejos, y que quien está perdido está un poco suspendido en el tiempo y listo para viajar a cualquier etapa, para pensar lo impensable, para recorrer esos caminos mentales que nunca antes se habían podido recorrer. Entonces es un poco el Principito, pero volteado. Okay. Y también con muchas muestras de cómo honra al Principito de una manera más sutil y más, digamos, conectada con nuestro mundo inmediato del trabajo y las responsabilidades. Una de las grandes enseñanzas de Tierra de Hombres es que la libertad, contra lo que solemos creer, no se pelea con la aceptación de un deber, pero siempre y cuando ese deber no se pelee con el corazón. Es algo lindísimo que dialoga mucho con el Principito. Creo que es un gran, como un gran, digamos, texto de transición hacia el resto de su obra biográfica, incluso también a su obra periodística. Creo que es ese texto que le da la mano a lo que ya conocemos, que es el Principito, claro, y que nos introduce bien al resto de sus experiencias como piloto, que son preciosas.
Sijamel Curicaviedes, licenciada en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.